Existen funciones en Excel que nos van a servir para simplificar o ajustar los resultados que hemos obtenido. Estas funciones son, como vamos a ver a continuación, las de redondear, las de número entero o las de truncamiento de números. ¿Cuál es el objetivo o para qué son útiles estas funciones? En general, Excel es una herramienta muy útil y muy práctica para la presentación de resultados. Esto me estoy refiriendo a, por ejemplo, la presentación de un informe de ventas, por ejemplo, la presentación de una liquidación de haberes o cualquier otra información que se vaya a presentar a terceras personas donde por una cuestión de simplicidad y de mejor presentación, en ocasiones conviene eliminar posiciones decimales que lo que hacen es generar mayor nivel de datos y mayor tamaño de las presentaciones de manera poco productiva, porque finalmente cuando se trata en general de reportes, de informes, la utilidad no está en conocer el detalle del nivel de decimales, sino que va a ser mucho más útil tener una visión simplificada de los datos, ¿no? Vamos a explicar entonces qué funciones existen para este objetivo y cómo funciona cada una, para luego después ver ejemplos. Como decíamos, una de las funciones que permite trabajar con la simplificación de decimales es la función de redondear. Esta función de redondear lo que va a tomar como argumento es un número, que es el número con posiciones decimales que justamente queremos simplificar. Y como segundo argumento, la cantidad de decimales que queremos que ese número muestre. Podría tratarse que la división entre dos o más números arroje un valor con 4, 5 o más decimales, y lo que nosotros busquemos es que el resultado siempre se muestre redondeado, por ejemplo, a 2 decimales. También nos podría interesar que se eliminen todas las posiciones decimales, de modo que en el argumento de número de decimales vamos a indicar 0. Ya vamos a ver cómo funciona. La ventaja que tiene la función de redondear por sobre las otras funciones que vamos a ver es que siempre redondea de acuerdo a el valor decimal. Si por ejemplo nosotros tenemos un número que es 10,6 y redondeamos a 0 decimales, va a redondear en 11. Por el contrario, si tenemos un número que es 10,4 y redondeamos a 0 decimales, va a redondear a el 10. Quiere decir que siempre redondea al número entero o al decimal más inmediato, que es justamente el concepto de redondear que nosotros conocemos matemáticamente. Una segunda opción puede ser la de obtener el número entero de una celda. En ese caso no opera un redondeo donde se eliminan decimales, sino que de un número determinado se extrae su parte entera. Entonces, si por ejemplo tenemos el número 10,8 y le aplicamos la función de entero, nos va a devolver el 10, que es el número entero. Es muy diferente de la función de redondear, que nos redondeaba a el sentido más cercano, ¿no? Y finalmente aparece una tercera función que también arroja resultados diferentes de redondear, que es la función truncar. ¿Qué hace la función truncar? Al igual que la función redondear, toma como argumentos un número y el número de decimales que el usuario quiere mostrar. Pero la función truncar, a diferencia de redondear, siempre va a eliminar la parte de la posición decimal que le indiquemos. Si por ejemplo nosotros tenemos una celda que tiene el número 10,65
y le decimos que trunque a 0 decimales, el resultado va a ser 10. Si le decimos que trunque a un decimal, el resultado va a ser 10,6. Siempre va a mostrar el número que está registrado en la posición decimal, sin redondear nada. En el ejemplo vamos a poder apreciarlo correctamente. Veamos entonces ejemplos de estas funciones que acabamos de enumerar. Bien, supongamos que hemos realizado, como observamos aquí en la grilla de Excel, el cociente entre el número 15 y el número 8 como numerador y denominador respectivamente. El cociente entre esos números es 1,875. Lógicamente es un número menor a 2, dado que 8 es un número que está por encima de la mitad de 15. ¿Qué opciones tendríamos? Bueno, probemos, por ejemplo, si queremos redondear con ningún decimal, es decir, obtener el número redondo sin decimales. Para ello, entonces, vamos a posicionarnos en la celda B7 y vamos a hacer una llamada a la función que mencionamos recién, es decir, la función de redondear. Escribimos el nombre de la función redondear, abrimos el paréntesis y le vamos a dar al sistema los argumentos. El número que vamos a redondear se ubica en la celda B4, por eso hacemos clic allí, y la cantidad de decimales que queremos mostrar es 0. Luego cerramos el paréntesis y damos Enter. De esa manera, como podemos observar, el número que nos arroja la función redondear es el número 2. Como pueden observar, justamente dado que el objetivo es redondear el número, toma 1,875 y lo redondea hacia arriba, en este caso porque es el entero más cercano. Bien. Ahora bien, podría darse el caso donde lo que queramos hacer sea redondear con un único decimal. Para eso vamos a volver a llamar a la función, esta vez en la celda B8, vamos a escribir el nombre de la función redondear y le vamos a indicar que el número que queremos redondear como argumento es el que está en la celda B4. Damos clic en B4, punto y coma, y en esta ocasión le vamos a indicar al sistema que queremos un único decimal como resultado del redondeo. Por eso escribimos el número 1. Cerramos la función y le damos Enter. Como vemos, el resultado de redondear 1,875 a un decimal es que se han eliminado las últimas dos posiciones decimales. Y dado que las últimas dos posiciones decimales estaban más cercanas al 9 que al 8, el resultado del redondeo a un decimal es 1,9. Vamos a ver la diferencia de la función redondear con la función truncar. Como explicamos, la función truncar no efectúa el proceso de redondeo, sino que simplemente elimina posiciones decimales. Vamos a llamar la función truncar para ningún decimal, es decir, le vamos a indicar al sistema como argumento que no queremos ver decimales. Para ello escribimos la palabra truncar, que es el nombre de la función, y abrimos paréntesis. Como primer argumento, el número a truncar va a ser el que está en la celda C4, por eso damos clic en la celda C4. Escribimos punto y coma y pasamos al siguiente argumento. El segundo argumento, al igual que en la función anterior, es la cantidad de decimales que queremos que muestre el resultado de la función. En este caso va a ser 0 decimales. Cerramos con el paréntesis la función y le damos Enter. Observen ustedes que el resultado de truncar el número 1,875 es 1. Claramente, la función truncar no redondea el número porque de redondearlo tomaría el número más cercano, que es el entero 2.
En este caso, simplemente elimina todas las posiciones decimales para mostrarnos finalmente el número 1, que estaba anterior a las posiciones decimales. Ahora bien, podríamos querer también truncar, pero dejando un número decimal. En este caso sería de la siguiente manera. Escribimos la función truncar, abrimos el paréntesis, como argumento de número le damos la celda C4 que contiene el número que queremos truncar y como número de decimales vamos a optar por 1. Es decir, el argumento de número decimal es 1, que es la cantidad de decimales que queremos mostrar como resultado de la función. Damos Enter y observamos que el resultado es 1,8. ¿Qué quiere decir? Que eliminó todas las posiciones decimales después del 8 y tampoco efectuó ningún redondeo. Veamos que cuando redondeamos a un decimal, lo que correspondía a mostrar era 1,9. En cambio, cuando truncamos es 1,8, porque la función se limita simplemente a eliminar los decimales. Esto puede ser útil en determinadas circunstancias donde, por alguna razón, no querramos efectuar redondeos, sino simplemente eliminar posiciones decimales, pero en general la información va a ser más valiosa cuando estemos trabajando con reportes e informes efectuando la función de redondear. ¿Tá? Es importante esa cuestión. Y finalmente la función de entero lo que va a hacer es mostrar la parte entera del número. Tampoco efectúa ningún tipo de redondeo, ni tampoco tiene la opción, como vamos a ver, de tomar un número de decimales. Esto es lógico porque se trata justamente de una función que muestra la parte entera. No tendría ningún sentido que exista el argumento de cantidad de decimales. Sería un error. Para llamar a la función entera vamos a escribir el signo igual como siempre y hacemos el llamado a través del nombre de la función, en este caso entero. Como podemos observar, el único argumento que me solicita la función es el número cuyo entero queremos extraer. Damos para eso clic en la celda B4 que contiene el número que nos interesa obtener su entero y cerramos el paréntesis. Damos Enter y como vemos, el número que obtenemos es el número 1, es decir, el entero del número 1,875. Insistimos, nuevamente aquí no opera un redondeo, sino que lo que opera es un número, la extracción del número entero. De esa forma entonces vemos cómo funcionan estas funciones que nos sirven para ajustar las cifras y los resultados que tenemos según diferentes características. Es decir, las funciones de redondear, de truncar y de entero.